Londres. Jueves, 7 de septiembre de 1978. Georgi Markov deja su automóvil al sur del puente de Waterloo y sube hacia una parada de autobús. Va de regreso a la BBC. Hay gente, tráfico, ruido. Nada parece fuera de lugar. Entonces siente un golpe seco en la parte posterior del muslo derecho. No es un dolor fuerte. Se parece más a la picadura de un insecto o a la punta de una aguja. Cobb se gira. Detrás de él, un hombre se inclina para recoger un paraguas del suelo. Se disculpa con acento extranjero, cruza hacia la calle y toma un taxi. En pocos segundos desaparece. Markov mira su pantalón. Hay una pequeña mancha. Le duele la pierna, pero no lo suficiente como para imaginar que acaba de comenzar una cuenta regresiva. Horas después tendrá fiebre. 4 días después estará muerto. Y cuando los médicos examinen su cuerpo encontrarán algo casi imposible, una esfera metálica de alrededor de 1,5 milímetros, más pequeña que la cabeza de un alfiler, escondida dentro de su muslo. El asesinato del paraguas acababa de convertir una calle de Londres en una escena de la Guerra Fría. Pero Georgi Markov no había nacido como enemigo del Estado. Nació en 1929, cerca de Sofía. Estudió química industrial y trabajó como ingeniero, aunque su verdadera ambición era escribir. En la Bulgaria comunista de los años 50 y 60 se convirtió en novelista, dramaturgo y guionista. Sus obras se publicaban, sus piezas llegaban a los teatros y él se movía cerca de los círculos culturales favorecidos por el régimen. Eso le dio algo que pocos críticos poseían, una mirada desde dentro. Markov conocía el lenguaje oficial, las ceremonias y los privilegios de la élite. También conocía a personas próximas a Todor Zhivkov, el dirigente que gobernó Bulgaria durante décadas. Al principio, Markov no era un disidente clandestino. Era un escritor exitoso que había aprendido cómo funcionaba el sistema, y que poco a poco dejó de aceptar lo que veía. Sus textos comenzaron a chocar con la censura. Proyectos eran detenidos, obras cuestionadas y conversaciones privadas vigiladas. La ruptura no ocurrió en una sola noche. Fue una acumulación, la presión para obedecer, la distancia entre la propaganda y la vida real, y la certeza de que cualquier prestigio dependía de no cruzar una línea que el partido podía mover cuando quisiera. En 1969, Markov viajó a Italia, donde vivía su hermano. Tenía autorización para salir, pero decidió no regresar. Al principio todavía contemplaba la posibilidad de volver. Después, las autoridades búlgaras se negaron a renovar su pasaporte. La puerta se cerró. Markov entendió que ya no era un escritor temporalmente ausente. Se había convertido en un exiliado. Terminó instalándose en Londres. Aprendió inglés, intentó abrirse camino como dramaturgo y comenzó a trabajar para la sección búlgara del Servicio Mundial de la BBC. También colaboró con Deutsche Welle y KFL. Desde esos micrófonos podía entrar cada semana en hogares donde sus libros ya no existían. En Bulgaria, mientras tanto, fue condenado en ausencia, expulsado de la vida cultural y borrado de publicaciones y créditos. Su trabajo más peligroso no consistía en gritar consignas. Consistía en contar detalles. En sus reportajes en ausencia describía las cenas, los favores, el miedo y la hipocresía de la élite comunista. Hablaba de Todor Zhivkov no como una figura distante, sino como parte de un mundo que Markov había observado de cerca. Para un régimen obsesionado con controlar la versión oficial, esa intimidad era más dañina que un discurso. Markov sabía que lo escuchaban. Amigos y colegas recordaron advertencias. Fuentes posteriores afirmaron que hubo intentos previos de envenenarlo en Múnich y durante unas vacaciones en Cerdeña. Esos episodios nunca fueron demostrados en un tribunal, por lo que deben tratarse como relatos posteriores. Lo que sí está claro es que, para 1978, Markov se consideraba amenazado, y aún así siguió transmitiendo. 3 días antes del ataque de Londres ocurrió algo inquietante en París. Vladimir Kostov, otro disidente búlgaro, sintió un impacto en la espalda dentro del metro. Sobrevivió. Más tarde, los investigadores recuperaron de su cuerpo una cápsula parecida a la que aparecería en Markov. La similitud sugería que no se trataba de un impulso aislado, sino de un método preparado y probado. Tarde del 7 de septiembre, Markov había trabajado temprano,
descansó en casa y volvió hacia la BBC para otro turno. Aparcó cerca del puente de Waterloo porque acostumbraba tomar un autobús hasta Ratcliffe. Subió las escaleras. Se acercó a la fila. Y entonces llegó el pinchazo. La fecha añadía una coincidencia difícil de ignorar, era el cumpleaños de Todor Sivkov. Markov describió al desconocido como un hombre corpulento, de unos 40 años. Lo vio de espaldas, recogiendo el paraguas. Escuchó una disculpa y observó cómo se marchaba en taxi. Esa es la escena que dio nombre al caso. Pero existe un detalle incómodo, nunca apareció el arma, y nadie pudo demostrar que el paraguas disparó la cápsula. Incluso la esposa de Markov consideró posible que el hombre hubiera dejado caer el paraguas para ocultar su rostro o distraerlo. Por eso conviene separar imagen y evidencia. Markov sintió una penetración en la pierna. Vio a un hombre con un paraguas. Un mecanismo oculto pudo implantar la cápsula a muy corta distancia. El famoso paraguas asesino es una reconstrucción plausible y respaldada por testimonios posteriores, pero no una pieza recuperada por Guido-Locre. Cobb continuó hasta la BBC. Enseñó a un colega una pequeña inflamación rojiza y comentó el incidente. Esa noche comenzó a sentirse muy mal. La fiebre aumentó, aparecieron náuseas y un agotamiento extremo. Fue llevado al hospital Gettiers, en Balam. Los médicos vieron un cuadro grave, pero sin una causa evidente. Podía parecer una infección fulminante. Markov insistía en que el pinchazo no había sido accidental. Su presión cayó. Los órganos comenzaron a fallar. El tratamiento solo podía sostener el cuerpo mientras los médicos buscaban una explicación. No existía una prueba rápida que señalara el veneno. El 11 de septiembre, 4 días después del encuentro en Waterloo, Odette Pierce murió. Tenía 49 años, una esposa y una hija pequeña. La policía ordenó una autopsia minuciosa. En la parte posterior del muslo había una marca pequeña. El patólogo retiró tejido alrededor de la lesión y lo envió para un examen especializado. Allí apareció el objeto, una esfera metálica microscópica, fabricada con una aleación resistente y perforada por 2 canales que se cruzaban en forma de X. Canales estaban vacíos. Eso era importante. Los investigadores no encontraron una gota de veneno que pudiera analizarse directamente. Tuvieron que reconstruir lo ocurrido a partir del diseño de la cápsula, los síntomas, la velocidad del deterioro y pruebas comparativas. La hipótesis era que las cavidades habían contenido una sustancia protegida por un recubrimiento que se disolvía con la temperatura del cuerpo. La sustancia que mejor encajaba era la ricina, una proteína tóxica procedente de la planta del ricino. Su efecto puede explicarse sin convertir esto en una clase de química. Entra en las células y bloquea la maquinaria que fabrica proteínas. Sin esas proteínas, las células dejan de funcionar. El daño se acumula, afecta a distintos órganos y puede terminar en un colapso general. La ricina no actúa como el veneno instantáneo de una película. Puede existir un intervalo antes de que el cuadro sea evidente. Y una vez que el daño sistémico avanza, el tratamiento es principalmente de soporte. No hay un antídoto específico. En el caso de Markov, incluso haber identificado antes la sustancia no garantizaba que los médicos pudieran salvarlo. Loic y la investigación británica concluyeron que la ricina explicaba la muerte. El dictamen del forense fue homicidio ilegal. Pero hay que formularlo con precisión, la cápsula no conservaba una muestra intacta del tóxico. La atribución se sostuvo en el conjunto de la evidencia forense y experimental. Era una conclusión fuerte. No era una confesión ni una fotografía del momento del disparo. La sofisticación del objeto apuntaba a una organización con acceso a ingeniería de precisión, toxinas y operaciones clandestinas en el extranjero. Las sospechas se dirigieron de inmediato hacia la seguridad del Estado búlgara. Markov era un objetivo político búlgaro. Sus emisiones llegaban a Bulgaria y atacaban directamente la legitimidad del régimen. Después de la caída del bloque comunista, antiguos oficiales del KGB, entre ellos Oleg Kalugin, afirmaron que Bulgaria pidió ayuda técnica a Moscú. Según esas versiones, los soviéticos colaboraron en el dispositivo y en la selección del veneno, mientras los búlgaros dirigían la operación. Otros exagentes ofrecieron relatos parecidos. Son testimonios relevantes, pero no fueron examinados en un juicio por el asesinato de Markov.
Investigadores y periodistas también situaron la posible decisión política cerca de Todor Sivkov y del aparato del Ministerio del Interior. Algunos relatos hablan de una orden para silenciar a Markov y de asistencia aprobada durante la etapa de Yuri Andropov al frente del KGB. Ninguna corte estableció esa cadena de mando. Los responsables señalados negaron o evitaron su participación. Y el nombre que terminó concentrando la atención fue Francesco Gugino, un italiano radicado en Dinamarca y colaborador de la inteligencia búlgara bajo el nombre clave Piccadilly. Sus archivos mostraban entrenamiento, identidades falsas y viajes. También indicaban que estuvo en Londres durante el periodo del crimen. Lo más sospechoso era lo que faltaba: las páginas correspondientes a los meses decisivos habían desaparecido. En 1993, detectives británicos y autoridades danesas lo interrogaron en Copenhague. Gugino reconoció su relación con el aparato búlgaro, pero negó haber asesinado a Markov. No fue arrestado. Años después, documentales y libros reunieron nueva evidencia circunstancial y declaraciones ambiguas. Nada de eso produjo una acusación formal. Gugino murió en Austria en 2021. El mayor obstáculo no fue la ausencia de sospechas. Fue la ausencia de documentos. Durante la caída del comunismo, expedientes fueron destruidos, purgados o quedaron incompletos. Sin el arma, sin una identificación visual segura y sin la cadena documental completa, la policía podía reconstruir un método y señalar un círculo de responsables, pero no alcanzar el nivel de prueba necesario para llevar a una persona ante un tribunal. El asesinato de Georgi Markov se hizo famoso por el paraguas, la cápsula y la ricina. Pero su verdadero significado está en otra parte. Un escritor fue perseguido fuera de las fronteras de su país porque seguía hablando. La operación fue pequeña, silenciosa y diseñada para parecer un accidente. Casi medio siglo después, sabemos cómo murió. Tenemos una idea sólida de quienes pudieron organizarlo. Lo que todavía no tenemos es una sentencia. Y quizá por eso el caso continúa inquietando. No porque parezca una película de espías, sino porque demuestra que, a veces, la realidad puede dejar una evidencia diminuta, y aún así esconder para siempre a quienes la colocaron allí. Esto es CFJ.